la fe de nuestro Señor Jesucristo, no me plazco en saludarles nuevamente, siervo de nuestro Dios. Les digo un shalom y un pasavoz allá en casita y a la iglesia que aquí está presente. Hoy nuestro hermano Benjamín, ministro de esta iglesia, nos trae un nuevo mensaje para la iglesia. Pues, hermano ministro, lo dejo los micrófonos. Adelante, hermano. Amados hermanos, nuevamente, shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Ocupen sus lugares, hermanos. En esta tarde vamos a hablar, hermanos, sobre algo que está sucediendo en el mundo, hermanos, pero siempre apoyándonos en lo que dice la palabra de Dios. Hoy quiero, hermanos, tocar este tema que está muy discutido, está muy tenso, está, hermanos, abriendo mucha polémica, y esto, hermanos, a nivel mundial. El título de hoy, hermanos, es Rumores de Guerra. Comentábamos hace un momento con mis hermanos, cuando doy un título, hermanos, así solamente, Rumores de Guerra, como que se queda ambiguo. ¿Por qué? Porque no tiene una conclusión. Guerras, hermanos, ha habido todo el tiempo de la vida del hombre. Siempre ha habido guerras, hermanos. Pero, hermanos, los rumores de guerras hoy vamos a ver, hermanos, en los últimos días. Ahora sí, hermanos, ya está un poquito más concluido o más comprendible la palabra rumores de guerras en los últimos días. Pero yo quiero, hermanos, hacer mención bien claro, hermanos, cuáles son los últimos días. Porque el problema, todos decimos, son los que estamos viviendo, sí, pero ¿dónde lo dice? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Dónde dice, hermanos, que son los últimos días de los que estamos viviendo nosotros? ¿Sí? Porque todos decimos, los últimos días que estamos viviendo son los que dice la palabra del Señor. ¿Dónde lo dice? ¿Sí? Bien. Entonces, para eso necesitamos echar mano precisamente de la profecía, porque solamente ahí es donde podemos nosotros tener esa base bíblica, para que con la base bíblica nadie nos pueda rebatir lo que la palabra del Señor nos tiene que enseñar, para que nosotros tengamos certeza, lucidez, conocimiento, verdad en lo que dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Dice, hermanos, Jeremías, vamos al profeta Jeremías en el capítulo 30 de Jeremías, para que de ahí, hermanos, hablemos nosotros lo que se tiene que hablar en estos tiempos y qué es lo que tiene que suceder. Bueno, este tema, hermanos, quiero decirles que lo preparamos para qué, hermanos, porque en la semana una hermana me preguntó, hermano Benjamín, esto que se está oyendo en las noticias, se dice que es la preparación para la Tercera Guerra Mundial. Yo les puedo decir que sí, en parte, pero todavía no es. O sea, esta guerra, hermanos, precisamente es lo que dice la palabra de Dios. Son rumores de guerras. Reino contra reino, nación contra nación, pueblo contra pueblo, inclusive podríamos decir por ahí, familia contra familia. Pero, hermanos, ahorita solamente son los preparativos para la Tercera Guerra Mundial. Pero esta no es la Tercera Guerra Mundial, porque tienen que suceder otras cosas más antes de que venga la Tercera Guerra Mundial. Bien, hermanos, vamos a Jeremías capítulo 30, verso número 18 en adelante. Dice así, hermanos, pongamos bien atención, qué es lo que dice el profeta y qué es lo que tenemos que sacar de provecho de este conocimiento de este profeta. Dice así el verso número 18. Así ha dicho el Señor: he aquí yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su collado, y el templo será asentado según su forma. Ahí me detengo, hermanos. Dice aquí el profeta que Israel, el pueblo de Dios, iba a hacer tornar el Señor
de la cautividad de su pueblo, lo tendría que llevar nuevamente a su tierra. ¿De acuerdo? No solamente lo dice Jeremías, lo dicen otros profetas. Pero vamos a apoyarnos aquí, hermanos, en este profeta. Dice que tendría misericordia el Señor de recoger las tiendas de Jacob. ¿Quiénes son las tiendas de Jacob? Israel, que está esparcido en todo el mundo. Y entonces dice que lo tendría que llevar a su nación, a su tierra. ¿Cuándo sucede esto, hermanos? ¿Cuándo sucede esto? Sucede, hermanos, que en el año de 1948, el 15 de mayo, se le entrega a Israel, hermanos, las llaves del territorio de todas las naciones. ¿Se acuerdan? Y se sabe que Israel ahora tiene que ser una nación. Se cumple, hermanos, lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 65 o 66, donde dice el Señor que en un día haría posible, hermanos, nacer una nación, y eso es Israel. Y en un día, ¿por qué en un día? Porque, hermanos, en un día se decidió que el pueblo de Israel fuera una nación mundial. Y eso sucedió, hermanos, en las Naciones Unidas cuando toman este acuerdo. ¿Y cuándo fue eso? En el año de 1948. Y el profeta Jeremías lo está diciendo aquí, hermanos, que el Señor tendría misericordia de las tiendas de Israel y de la cautividad donde estaba el pueblo de Israel, lo tendría que llevar, hermanos, a su nación. Esto se cumplió en ese tiempo. Eso dice el profeta. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice Cristo. Pero bien, vamos a seguir adelante en el verso 19. Dice así: y saldrá de ellos alabanza y voz de gente que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, multiplicarélos y no serán menoscabados. Dice, hermanos, que la ciudad de Israel iba a volver a tomar, hermanos, su cauce. O sea, otra vez, hermanos, recordemos que desde 1948 el territorio de Israel era desierto totalmente, hermanos. Y la ciudad, hermanos, estaba totalmente acabada. ¿Sí? Cuando regresa Israel, hermanos, ahora hay viñedos, hay, hermanos, muchísimo terreno donde están sembrando, hay agua potable, hermanos, hay, hermanos, árboles frutales. La ciudad, hermanos, ha crecido. El pueblo de Israel está regresando desde 1948 hasta nuestros días. Está regresando. Todos, hermanos, llevan oro, llevan plata, llevan, hermanos, infinidad de cosas. Dice Isaías en el capítulo 30 también, hermanos, donde dice: ¿de dónde son todas estas palomas que regresan hacia la tierra de Israel, que llevan oro y plata? Hermanos, ahí lo dice el profeta. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, está regresando. Y esto, hermanos, dice que saldrá alabanza, gente. ¿Cuándo se había visto? Hermanos, desde hace casi 2000 años, que en Israel, el pueblo judío, allí en el Muro de los Lamentos, hermanos, hacen eventos enormes donde se toca música, donde todos viendo hacia el cielo piden, hermanos, que el Mesías regrese, el Salvador del mundo. Allí están, hermanos. ¿Cuándo se había visto esto? No se había visto, hermanos. Y desde 1948 a nuestros días se han visto cosas increíbles en ese lugar, hermanos, por el pueblo de Israel, el pueblo natural, el pueblo único, hermanos, que está, hermanos, en ese lugar. Y están regresando, eso es una verdad, y lo vemos, hermanos, por todos los medios. El pueblo de Israel, hermanos, está tomando auge en nuestros días. Lo dice el profeta y se está cumpliendo. Verso número 20. Y serán sus hijos como de primero, y su congregación delante de mí será confirmada, y visitaré a todos sus opresores. Dice el Señor: a todos los que oprimieron a mi pueblo, ahora se las van a ver conmigo. Ahora, agárrense, porque ahora voy yo contra todos los que oprimieron a mi pueblo Israel. Verso 21. Y de él será su fuerte, y de en medio de él saldrá su enseñoreador. Y haréle llegar cerca, y acercarése a mí, porque ¿quién es aquel que ablandó su corazón para llegarse a mí? Dice el Señor. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios.
dice aquí el Señor, ¿quién de ese corazón duro que tenían, quién lo ablandó? El Señor, hermanos. El Señor está haciendo en el pueblo de Israel todo esto. Verso 22, y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad, el enojo del Señor sale, hermanos, con el furor de Él. La tempestad que se apareja sobre la cabeza de los impíos reposará. Ahora viene la ira del Señor. ¿Contra quiénes? Contra los que oprimieron al pueblo de Israel. Y preguntamos, hermanos, ¿quiénes oprimieron al pueblo de Israel? ¿No fue Alemania? En parte es uno, pero no nada más Alemania. Hermanos, Rusia. La URSS. Todos los países alrededor están. Hermanos, ¿qué hicieron en Venezuela? ¿No los corrieron? ¿Sí? ¿Qué hicieron, hermanos, con la perestroika? En la perestroika, hermanos, estaban oprimidos, pero en la perestroika, hermanos, el pueblo de Israel queda libre, hermanos, y empiezan a regresar. ¿Cuándo fue la perestroika? 1985. ¿Sí? Está dentro del tiempo, hermanos, de lo que vamos a ver ahorita a través de lo que dice Mateo capítulo 24. Pero bueno, dice aquí que entonces a todos los opresores del pueblo de Israel, dice, ahora se las van a ver conmigo, dice el Señor. Ahora yo voy contra ustedes. Verso 24. No se volverá la ira del enojo del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos del corazón de Dios. ¿En cuándo va a ser esto? En el fin de los días entenderéis esto. Bien, hermanos. Ahora dice que es el fin de los días. ¿Sí? En otra parte, hermanos, dice Oseas capítulo 3, para poder complementar bien esto. Oseas capítulo 3, verso número 5. Dice así, hermanos. ¿Oseas capítulo 3? Oseas capítulo 3. Voy a leer el verso 4, hermanos, y el verso 5. Pero el verso 4 es precisamente cuando el pueblo de Israel, hermanos, es esparcido. ¿Sí? Dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terapia. Dice que el pueblo de Israel tendría que pasar eso. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 70, cuando Tito Vespasiano, un romano, entra a Jerusalén, destruye Jerusalén por completo, hermanos, y el pueblo allí es esparcido. Se tiene que cumplir la profecía. ¿Sí, hermanos? ¿De qué? De Deuteronomio capítulo 32. Se tiene que cumplir. ¿Para qué, hermanos? Para que el pueblo de Israel fuera esparcido. Pero después, hermanos, dice el verso 5. Fíjense bien, hermanos. Ese después tiene un tiempo. ¿Qué tiempo, hermanos? Casi 2000 años. Casi 2000 años, cuando dice después. Recordemos, hermanos, que en la profecía, cuando se dice y después, no es de que, ya sucedió aquí y al día siguiente. No, hermanos, aquí pasa un tiempo indeterminado, indefinido. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor determina las cosas. Y dice aquí el verso 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Temerán al Señor, a Jehová y a su bondad. ¿En cuándo? En el fin de los días. En el fin de los días. Ahí estamos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuál es ese fin de los días. Porque decimos que son estos días. Pero, ¿de dónde nos basamos en esto? Bueno, decimos nosotros, a partir de 1948. Pero, ¿cómo podemos interpretarlo? Entonces debemos de tener forzosamente la base bíblica para poder decir, hermanos, que nosotros estamos basados en lo que está aconteciendo y qué es lo que tiene que venir más adelante. Por eso, hermanos, dice el proverbio, todo pueblo sin profecía será disipado. Tenemos nosotros la palabra de Dios para tener el fundamento total de decir, hermanos, que estamos confiados en lo que va a venir. Sabemos que viene una destrucción, lo sabemos. Estamos preparándonos para esa destrucción, para eso estamos aquí, hermanos.
nos estamos preparando para esa destrucción que viene, porque es una destrucción terrible, hermanos. Es de lo más horrible que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Y nos estamos preparando. ¿Pero por qué? Dice el apóstol Pedro, y cuánto más sabemos que el tiempo del fin se acerca, y cuánto más nos conviene en estar en pías y santas conversaciones. Entonces, hermanos, hoy tenemos que prepararnos en eso. ¿Para qué? Para que cuando llegue esa tribulación tremenda en el mundo entero, nosotros seamos cubiertos por la misericordia de Dios. Y cuando estemos cubiertos por la misericordia de Dios, es porque nos estamos preparando para ese tiempo, hermanos, que no tarda ya en llegar. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Bien, hermanos. Entonces ya vimos, hermanos, que dice que todo eso tiene que suceder en el fin de los días. Bien, vamos ahora sí a Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24. Quiero, hermanos, que leamos desde el verso número 1 para poder entrar, hermanos, en esos últimos días. Porque esos últimos días son los que nos interesan a nosotros cuándo empiezan y qué es lo que viene de todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Capítulo 24, verso número 1 en adelante. Y dice así: y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? ¿Ven todo este enorme edificio de piedras bonitas y de todo esto? Bien, de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Fíjense, hermanos, el profeta Jeremías decía, hermanos, Oseas dice, hermanos, que tendría que ser quitado de Israel efod, sacrificio, príncipe, estatua, terafín, todo tendría que ser quitado. ¿Cuándo sería eso? Hermanos, en el año 70. Jesucristo aquí dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿De qué estaba hablando Jesucristo? De eso que habló el profeta. De eso que habló el profeta. De eso está hablando aquí Jesucristo. No quedará piedra sobre piedra. Ahí está, hermanos. Jesucristo sabía la escritura de los profetas, hermano, siendo el Hijo de Dios, sabiendo todo el programa que hay, hermanos, para la renovación del ser humano. Hermanos, aquí Jesucristo lo está recalcando. Verso número 3. Y sentándose él en el monte de los olivos, se allegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Del siglo, ¿no? Sí, bueno, del siglo. En esa versión dice del siglo. Aquí dice y del fin del mundo. ¿Sí? Pero ahí dice del siglo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere ese siglo. Ese siglo. ¿De cuánto se compone un siglo? De 100 años. De 100 años. De 100 años, hermanos. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Me detengo ahí, hermanos. Voy a pasar al pizarrón para que, hermanos, veamos a qué se está refiriendo Jesucristo en esto. Quiero que lo veamos, hermanos, a qué se está refiriendo. ¿De acuerdo? Bien. Todos sabemos, hermanos, que desde que Jesucristo está hablando esto, es el año 26. El año 26, hermanos, cuando Jesucristo empieza a hablar del Evangelio. Bien, hermanos. Y de aquí, hermanos, nos empieza, este es el año 26. Y, hermanos, empieza a narrar
hasta cuando llega, hermanos, ahorita lo vamos a ver el texto, hasta cuando llega es el verso 31. Desde el verso número 1, aquí, verso 1 hasta el verso 31. ¿Sí? Todo esto, hermanos, son las 7 etapas de la iglesia. Y dirían ustedes, ¿por qué desde el verso 1 hasta el verso 31 son las 7 etapas de la iglesia? Bien, hermanos, porque el Señor Jesús está hablando, en el año 26 está hablando de cómo tendrían que suceder las cosas hasta cuando Jesucristo aparezca en el cielo. Aquí está hablando. Y dice, hermanos, que desde la primera etapa de la iglesia, dice que era principio de dolores. ¿Cuándo es el principio de dolores? En la primera etapa de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué sucedió en la primera etapa de la iglesia? Pues, hermanos, derrumbaron el templo, ya estaba la iglesia, ya porque en el año 26 Jesucristo empieza a dar el conocimiento. Y Jesucristo, hermanos, en esa primera etapa da a conocer todo lo que tendría que venir de la iglesia, la vida de la iglesia, en estas 7 etapas. Desde el verso número 1 hasta el verso número 31, abarca el Señor las 7 etapas de la iglesia. Porque habla desde el principio, Éfeso, hasta la última etapa, cuando Jesucristo aparezca en las nubes. Ahí están las 7 etapas. Y eso, hermanos, es lo que a veces no entendemos. ¿Sí? Y entonces tenemos que ubicarnos bien, hermanos, en todas esas. Lo bonito, hermanos, y lo más precioso de la profecía es que nos lleva a una parte, después nos regresa, después otra vez nos lleva y nos anda trayendo así, hermanos, para allá y para acá. ¿Para qué? Para que entendamos nosotros que las etapas de la iglesia se tenían que cumplir al pie de la letra. ¿Para qué, hermanos? Precisamente para llevarnos al conocimiento de lo que tiene que venir en los últimos días. Que ahorita vamos a ver ya en el verso 32 qué es lo que dice Jesucristo con respecto, hermanos, que desde la primera etapa de la iglesia dice principio de dolores. Allí, hermanos, la iglesia fue perseguida, los apóstoles fueron perseguidos, fueron matados, había guerra, sí, había rumores de guerra, sí, hermanos, desde la primera etapa de la iglesia hasta la última. Vamos a ver, hermanos, que se siguen cumpliendo estas guerras y rumores de guerras. Bien, hermanos, estos a grandes rasgos, porque si hablamos, que ya lo vimos, etapa por etapa, se tiene que ir cumpliendo cada una de ellas. Bien, hermanos, vamos a seguir entonces, voy a leer solamente el verso 31, sí, 30 y 31 del capítulo 24. Acompáñenme con el verso 30. Capítulo 24 de Mateo, ahí estamos en esa lectura. No se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Ya? Bueno, capítulo 24, verso número 30. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos en los 4 vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Bien, hermanos, aquí es cuando Jesucristo aparece. Aquí ya pasó todo, hermanos. Ya pasó todo. Entonces ya Jesucristo aparece aquí. Veamos que viene desde la primera etapa hasta la última etapa, que es la que estamos viviendo hoy. Entonces ya tiene el fin. Pero, aquí viene el pero, hermanos. Ahora nos regresa el Señor a la última etapa de la iglesia, de los años que tienen que seguir, hermanos, en todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver de el verso 32. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Bien.
¿Quién es la higuera? Cristo. Aparte. ¿Quién es la higuera? Es Israel. Es el pueblo de Israel. Por eso dice, de Israel aprendan la parábola. Cuando sus ramas se enternecen, sabed, y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. ¿Sí? Ok. Dice entonces, dice Jesucristo, de Israel aprendan todo esto. Cuando sea una nación e Israel empiece a florecer, ¿cuándo empieza a florecer? En el año de 1948. Allí empieza a florecer y sus ramas brotan. Ok, entonces ya viene Israel dando la señal. ¿Sí? Dice, y entonces sabed que el verano está cerca. ¿Quién es el verano? Es Jesucristo. Amén. Entonces, esa es la señal que nosotros tenemos. Que Israel, cuando empieza a florecer como una nación, es cuando se empieza a cumplir todo esto. Cuando ya se empieza a cumplir. Está el inicio. Ese es el inicio, hermanos, de que Israel empieza a florecer. Y entonces sabemos que el verano, Jesucristo, ya está cerca. Ya, hermanos. Pero ¿qué tiene que suceder? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Sigue diciendo, verso número 33. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación que todas estas cosas acontezcan. Bien, hermanos, pregunto, ¿qué generación? El Señor está hablando aquí de una generación. ¿De cuántos años se complementa una generación? De 70 años, hermanos. Una generación se hace de 70 años. ¿Quién lo dice? La palabra del Señor. ¿En dónde lo dice? En el Salmo 91. Ahí lo dice, hermanos. En el Salmo 91 dice que la generación es de 70 años y los más robustos de 80. Pero la base es 70 años. 70 años. Entonces dice así: de cierto os digo que no pasará esa generación que todas estas cosas os acontezcan. ¿De qué tiempo está hablando Jesucristo? Desde que inicia, hermanos, esa higuera a florecer, desde ahí debo de tomar 70 años, hasta que se cumplan esos 70 años. ¿Hasta dónde nos lleva? Nos lleva, hermanos, al año del 2018. ¿Sí? Del año 48 le sumo 70 años y me lleva al año 2018. ¿De acuerdo? Ok. Entonces dice, no pasará esta generación antes que todas estas cosas acontezcan. Vamos a ver qué cosas tienen que acontecer, ¿sí? En esos 70 años. Pero esto, hermanos, lo vuelvo a repetir una vez. No quiere decir, porque mis predicaciones siempre han sido así, hermanos. Yo no quiero decir, como muchos me malinterpretaron y que así lo difundieron mal hecho, porque fueron chismes, hermanos. Yo nunca dije ni he dicho que en el año 2018 tenga que venir Jesucristo. Hermanos, no es cierto. Simplemente es lo que se tiene que cumplir. Terminado el 2018 llega el 2019. ¿Y qué pasó en el 2019, hermanos? Viene la pandemia. Viene la pandemia. Esas son las señales. Principio de dolores de la última etapa de la iglesia. Principio de dolores. Bien, verso número 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y hora nadie sabe, hermanos. Nadie sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Él es el único que sabe cuándo tendrá que aparecer Jesucristo en las nubes. Amén. Como lo dijo el Señor. ¿Sí? Verso 37. Vienen las señales. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y cuidándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. O sea, ya Noé, hermanos, había hecho el arca, empiezan a llegar todos los animales, los mete al arca, hermanos, se mete Noé con su familia, y viene el ángel y cierra la puerta, la sella.
no más. Quedaron solamente 8 personas adentro y todos los animales. ¿Qué simboliza, hermanos, el arca? Estaba llena de animales, limpios y no limpios. ¿Qué está simbolizando el arca? La iglesia. Es lo que simboliza, hermanos. Porque aquí dentro de la iglesia habemos animales limpios y animales sucios. ¿Quién lo ratifica esto? Cuando Pedro ve el lienzo, en ese éxtasis que tiene, ve el lienzo que baja, hermanos, del cielo, atado de los 4 cabos, y le dice el Señor: Pedro, si tienes hambre, mata y come. Y le dice el Señor: tú sabes, Señor, que yo no he comido cosa inmunda. Y entonces ahí el Señor le dice: bien, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Y entonces en esa arca, hermanos, donde estaban, hermanos, todos los animales, el Señor salvó a todos esos animales. Cuando ya termina el diluvio, abre la puerta al Señor, salen todos, hermanos, y todos viven. Bien, cuando Pedro ve eso y después comprende, Pedro dijo: ah, caray, es cierto, lo que el Señor limpió. ¿Qué limpió el Señor? A todos los inmundos. ¿Quiénes? Los animales. ¿Quiénes eran? Los que estaban en el arca. ¿Quiénes son? Los que estamos en la iglesia. Ya nos limpió, hermanos. Ya no somos inmundos, ahora somos limpios. ¿Sí? Y entonces, hermanos, en esa arca dice que el Señor, hermanos, llega, cierra, hermanos, la puerta y nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Dice: así como en los días de Noé, así tendrá que ser la venida del Hijo del Hombre sobre la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando el Señor cierre este libro, se acabó. La entrada a la iglesia, la entrada al conocimiento, ya no va a haber. Y entonces se cumplirá lo que los mismos profetas dicen, hermanos. Vendrá hambre de conocer, sed de evangelio, y ya no va a haber. Lo mismo va a suceder. Así como en los tiempos de Noé, así también va a ser en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Da la señal, hermanos, pero hay una señal muy importante. Una señal. Dice el verso 39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos así, también será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir, hermanos, que cuando se cierra, hermanos, no piensen que en ese momento que se cerró el arca, que el ángel cerró la puerta, al día siguiente o ese mismo día empezó a llover. Eso no es cierto, hermanos. Veamos lo que dice Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Capítulo 7, verso número 4. Se cierra la puerta, el ángel la sella, están todos adentro, hermanos, esperando el diluvio. Nada más que pasaron 7 días, dice el verso 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. Quiere decir, hermanos, que pasaron 7 días para que esto sucediera, para que viniera el desastre, como dice el verso 39. Y todos no conocieron el diluvio hasta que llegó el momento del desastre. Y vino el diluvio. Pero tendrían que haber pasado 7 días. Y en profecía 7 días, ¿cuántos años son? Son 7, no, son 7 años. 7 días son 7 años. ¿Sí? A 1000 años son 10. Sí, hermanos. Y entonces, hermanos, aquí hay una señal muy importante. Por eso dice: señal se les será dada a ustedes. ¿Cuál es la señal? Que así como en los tiempos de Noé, así tendría que venir la venida del Hijo del Hombre en este tiempo. Se cumple, hermanos, se cumple la generación, como dice, como ya lo leímos, se cumple hasta el año del 2018. Se cumple el año del 18, termina y empieza el 19. Y entonces quiere decir, hermanos, que en el 19 empiezan los problemas de dolores. Los primeros dolores empiezan. Pero tienen que pasar 7 años. ¿Sí?
Y esos 7 años son de sufrimiento. Y mucho se habla de la tribulación y de la gran tribulación. Se habla mucho de eso, hermanos. ¿Sí? Nada más que no podemos dar nosotros fechas así, hermanos, concretas, porque todo está, hermanos, en puras señales nada más. Va a pasar esto, va a pasar aquello, vendrá una pandemia, morirán, hermanos, vimos las plagas. Antes, hermanos, de que venga la tercera guerra mundial, tiene que venir forzosamente las plagas. Antes, ¿sí? Pero la tercera guerra mundial es una plaga, hermanos. Es la 6ª plaga. La 6ª plaga sobre la tierra es la tercera guerra mundial. Pero ¿qué tiene que acontecer antes? El mar se tiene que ser sangre. Los ríos, sangre. ¿Sí? El sol va a calentar, hermanos, o va a iluminar 7 veces más de lo que ilumina. La luna, hermanos, va a iluminar como el sol ahorita. La luna, o sea, de noche. Así va a alumbrar, hermanos. Va a haber un calor tremendo, hermanos. Que dice el profeta Isaías, como Apocalipsis, que el sol, hermanos, va a quemar a los hombres. Pero no se arrepintieron. Van a blasfemar en contra de Dios, hermanos. Y esas son las plagas que vienen sobre la tierra. Viene un aeolito que va a caer en el mar. ¿En qué mar, hermanos? Puede ser el Atlántico, el Pacífico. Pero va a haber, hermanos, unos tsunamis tremendamente grandes. Que todas las naciones o las ciudades que están a la orilla del mar, hermanos, van a desaparecer, hermanos. Va a ser una cosa terrible, hermanos. ¿Sí? Pero todavía no aparece Jesucristo. Todavía no, hermanos. Tiene que venir la tercera guerra mundial. Bien, hermanos. Hoy se está hablando mucho, ya con estos datos, hermanos, se habla mucho de que lo que está sucediendo en Rusia, ¿quién es Rusia, hermanos? Bíblicamente es Gog, que vive en la tierra de Magog. Magog, hermanos, es la tierra. No pensemos que es otra nación, no, es la tierra donde habita Gog. ¿Quién es Gog? Es Rusia. Ahí está, hermanos. Entonces, ellos, hermanos, Rusia, ya está moviendo las piezas. Ya las está moviendo, ¿para qué? Para que venga la tercera guerra mundial. Para eso es, hermanos. Dice Ezequiel capítulo 38. Vamos a ver, hermanos, lo que el Señor nos enseña, nos advierte, para que nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo en el mundo entero. Y para que acontezca ahora sí bien la tercera guerra mundial deben de pasar como unos 10 o 15 años, ¿no? Aquí es donde cabe precisamente todo esto. ¿Por qué esos 7 años? Cuando Noé entra y no viene la destrucción, luego, sino que pasan 7 días. Y entonces aquí, hermanos, estamos viendo que tienen que pasar 7 años. ¿Sí? Si contamos, por decirlo así, si contamos, hermanos, del año 19, póngale que ya 19 termina, pero que bíblicamente, hermanos, estamos casi a la mitad, un poquito más de la mitad del año del 19, hermanos. Pero si nos vamos así contando 7 años, hermanos, vamos a llegar al año del 2026. ¿Sí? Y por eso les decía ahí mi hermano en su Biblia, un siglo, año 26, un siglo, año 2026. Sí. En esta etapa, año 26, nos transportamos a nuestra etapa. Empezamos el 26, ¿cuándo termina? En el 2026. Un siglo, ahí lo dice la palabra del Señor. Esto, hermanos, es lo que nos hace, hermanos, estremecer, porque la palabra de Dios, hermanos, es exacta, hermanos. Es, hermanos, concluyente. Es algo que nosotros nos deja sorprendidos. Y eso, hermanos, es la generación que tiene que pasar. Ya se cumplió la generación. Ahora vienen las señales. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y durante 7 años. Y cuando venga la gran tribulación, que yo creo, hermanos, que va a ser en el 2023, a mediados del 2023, viene, hermanos, la gran tribulación. ¿A qué se refiere la gran tribulación?
el derramamiento de la ira de Dios, de las copas de la ira de Dios. 7 plagas sobre la tierra. No va a ser una plaga por año, no, hermano. Una plaga por año, olvídense, no tardamos, pero ni la segunda ni la tercera. Se acaba todo esto, hermanos. Entonces, esto va a ser rápido y va a ser en todo el mundo. ¿Sí, hermanos? Entonces, esto tiene que acontecer. Bien, pero vamos sobre Rusia. Dice el capítulo 38, verso número 1. Y fue a mí palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Y di: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y yo te quebrantaré y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. ¿Por qué dice, hermanos, pondré anzuelos en tus quijadas? ¿Por qué dice así, hermanos? ¿Qué es un anzuelo, hermanos? ¿Para qué sirve un anzuelo? Pues para agarrar peces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el príncipe? ¿Quién es el príncipe, hermanos? Es Vladimir Putin. ¿Sí? ¿Qué está hablando él? Está hablando, hermanos, muchas cosas. Está aventando el anzuelo. ¿De dónde? De sus quijadas. Está aventando anzuelos. ¿Para qué, hermanos? Para calar naciones. Para él todavía no. Para él todavía no. ¿Para quién? Para sus adversarios. ¿Quién es su adversario ahorita? Ucrania. Aparentemente es Ucrania. Pero ¿quién está atrás de Ucrania? Estados Unidos. Vean el anzuelo. Vean el anzuelo. ¿Sí? O sea, avienta el anzuelo. ¿Para qué? Para atraer a su peor enemigo. Es Ucrania en parte, pero el gran enemigo de Rusia es Estados Unidos. No, Estados Unidos está atrás de Ucrania. ¿Y qué es lo que espera, hermanos? Que ataquen, hermanos. Pero todo este movimiento es político. Todo esto es político, hermanos. Todo se está moviendo. ¿Para qué, hermanos? Para que la tercera guerra mundial pueda suceder. De otra manera, no va a ser posible. Entonces el Señor sabe cómo mover a toda la gente, hermanos. Dice el verso número 4. Persia, Etiopía, Libia, con ellos, todos ellos con escudos y almetes, o sea, listos para la guerra. Goben y en todas sus compañías, la casa de Torgama a los lados del norte, y todas sus compañías, pueblos muchos contigo, aparéjate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y séles por guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra. Al cabo de años, al cabo de los días, vendrás a la tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos. Aquí es cuando dice: y recogeré las tiendas de Jacob y las traeré. ¿A dónde? A su tierra, a Israel. Dice: de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. O sea, Israel va a estar confiado. Y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú, y todas tus compañías y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor Jehová. Y será que en aquel día que subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Le dice, hermanos, al presidente de Rusia: vas a pensar mal y vas a tener pensamientos malos. ¿Para qué? Para ir contra Israel. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando políticamente? Israel, hermanos, está con Estados Unidos. Hermanos, ¿quién es el país más poderoso en armamento bélico en la actualidad, hermanos? Israel. ¿Es Israel? Porque ni Rusia, hermanos, tiene el armamento más poderoso sobre la tierra. ¿Quién es? Israel. Sabe muy bien, hermanos, sabe muy bien
Putin sabe muy bien, Vladimir Putin, hermanos, sabe muy bien que si tocan, hermanos, a Estados Unidos, entra Israel. ¿Por qué? Porque Israel, pues esa es la política que se está manejando. Y entonces, hermanos, cuando Vladimir Putin vea todo esto, entonces dice, ya se aliaron todos. Entonces vamos con el peor de mis enemigos. ¿Quién va a ser el peor? Israel. Vea lo que dice. ¿Cierto? ¿Y por qué habla de otras naciones aquí como? Bueno, estas naciones, cuando está, hermanos, quiero decirles esto. Rusia geográficamente está al norte de esa parte, no recuerdo bien todo el continente, pero bueno, en ese continente es que Europa está de este lado y aquí está, perdón, Oceanía, bueno, ahí donde está, pero él está al norte. En aquel tiempo, los pueblos del sur, del oriente, del occidente y del sur, son estos que están mencionando, ¿sí? ¿Quién es? Persia, Etiopía, Libia, aquí viene Turgama y vienen otros pueblos, que esos ya son los que están al sur, los nombres de aquellos países de aquel tiempo. Ya del tiempo de nosotros ya cambiaron, ya son otros. Por ejemplo, está Libia sigue siendo Libia, viene siendo también Egipto, viene siendo también Siria, toda la Liga Árabe son los que están al sur y al oriente y al occidente de Rusia. Bueno, pues todos ellos van a ser aliados, pero no solamente ellos, los del oriente. ¿Y saben quiénes son los del oriente? De China. Y China está aliado con Rusia. Esto, hermanos, tenemos que ver todo lo que está sucediendo. Por eso les digo, hermanos, ¿es aburrido esto para muchos? Sí. En Europa y Asia están, hermanos, sí. Los dos continentes. Ahí están, Europa y Asia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque todo esto se tiene que cumplir, ¿sí? ¿Y quién es el protagonista de todo esto? Es Rusia. Rusia es el protagonista. Por eso dice aquí el verso 10, así ha dicho el Señor Jehová, y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento al presidente de Rusia, y dirás, subiré contra tierra, no de aldeas, iré a gentes reposadas. ¿De quién está hablando? De Israel. Y que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, y no así vive Israel. ¿A poco Israel, hermanos, tiene muros, tiene fronteras donde no dejan pasar a nadie? No, hermanos, Israel está confiado. ¿Por qué está confiado? Porque Dios en el corazón de ellos los tiene de esa manera. ¿Sí? Dice el verso 12, para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar su mano sobre las tierras desiertas, ya pobladas. Fíjense, las tierras desiertas en el año de 1948 era un desierto, pero ahora, hermanos, ya están pobladas, ya están edificadas, ya tienen, hermanos, infinidad de cosas. Más detalles, hermanos, sobre Israel no se puede. Recogido de las gentes, que se hace de ganados y de posesiones, que mora en el ombligo de la tierra. ¿Dónde es el ombligo de la tierra, hermanos? Es Israel. O sea, más señales no se puede, hermanos. Se está hablando de Israel. Bien, me salto hasta el verso 16. Y subirás contra mi pueblo, Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Ya, hermanos, digo, más no se puede. ¿Cuándo va a ser? Al cabo de los días. ¿Y eso cuándo va a ser con todo esto? Esta es la tercera guerra mundial. Esta. ¿Por qué? Porque se le van a unir todas las naciones y ahora sí van a ir contra Israel. La tercera guerra mundial, hermanos, es contra Israel. Políticamente se están ahorita manejando todas. Y hay guerras, pues sí. Estos son los rumores de guerra. Estos son los rumores de guerra. Que tiene que ser nación contra nación. Porque políticamente en el mundo entero se tiene que manejar de esta manera. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí está todo. Ya se está fraguando toda la tercera guerra mundial. Ya.
¿Cuándo va a ser? La sexta plaga sobre la tierra. Esa es la tercera guerra mundial. ¿Sí? Dice Apocalipsis, capítulo 9. Vamos a ver. Apocalipsis, capítulo número 11. Capítulo 11 primeramente porque, hermanos, hemos visto que tendríamos que ver recordemos que cada una de las etapas de la iglesia va conjunto con los sellos y las trompetas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuándo se va a tocar la séptima trompeta? ¿Cuándo se va a tocar la séptima trompeta? Cuando Jesucristo aparezca en las nubes. No va a ser ni antes ni después. Tiene que ser cuando Jesucristo venga y lo veamos, hermanos, en las nubes. Bien. Pero dice así, hermanos, la séptima trompeta, para que nos vayamos ubicando. ¿Sí? Y después vamos a ver, y después de esto es para que veamos, hermanos, es capítulo número 11, verso número 15, en adelante. ¿Sí? Ahora sí ya. Es que no lo veo. Ah, como no, ya lo vimos. El séptimo Ok, dice así. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, y postráronse sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran potencia y has reinado, y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en el templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y terremotos y gran granizo. Aquí está hablando, hermanos, de la séptima, hermanos, plaga sobre la tierra. Pero para que esto suceda, la séptima etapa de las plagas aquí sobre la tierra, tiene que venir, hermanos, la guerra del Armagedón. ¿Sí? ¿Y cuál es la guerra del Armagedón? La tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial, que es la del Armagedón, tenemos que ver qué es lo que tiene que suceder. Bien, hermanos, vamos a buscar la tercera guerra mundial, donde, hermanos, se tienen que juntar para esta guerra del Armagedón. Ahorita la encontramos, no se desesperen, hermanos. Capítulo 19. Capítulo 19, hermanos, de Apocalipsis. Capítulo 19, verso número 11. Verso número 11. Dice así: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían,
en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por el medio del cielo: venid, congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos, libres, siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra él que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que habían hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo y azufre, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de la carne de ellos. Dice, hermanos, que Jesucristo viene a hacer juicio sobre la tierra, y viene, hermanos, a matar a gente de todos los ejércitos de la tierra. ¿En dónde va a ser eso? Va a ser en la Tercera Guerra Mundial. Ahí viene Jesucristo. Ahora, esto dice, hermanos, Apocalipsis. ¿Qué dice, hermanos? Isaías. Vamos a Isaías, hermanos. Capítulo número 61. Isaías. Capítulo 61. Para que veamos que lo que dice tanto Apocalipsis como el profeta Isaías se tiene que cumplir al pie de la letra. Bien, dice así, hermano. Capítulo 63. Capítulo 63. No, capítulo 63 de Isaías, verso número 1 en adelante. Capítulo 61 de 63, perdón. ¿Sí? Muy bien. Verso número 1 en adelante. Dice así: ¿quién es este que viene de Edom, de Bolsa, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Pisado he yo el lagar y a los pueblos, nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme que no hubiera quien sustentase. Y salvóme mi brazo, y sostúvome mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y embriaguélos de mi furor, y derribé a tierra todos sus ejércitos y su fortaleza. ¿Quién hizo esto, hermanos? El Señor. ¿En dónde? En la guerra del Armagedón. Ahí, hermanos. Bien. Pero, hermanos, la guerra del Armagedón tiene que suceder, hermanos. ¿Para qué? Para congregarnos para la batalla que el Señor ha designado, para que esto, hermanos, se cumpla la profecía de nuestro Dios en el tiempo que Él ha hecho, hermanos. Bien, vamos a ver ahora la séptima plaga. ¿Sí? Voy a ver, hermanos, primero la sexta plaga. ¿Sí? Y después pasamos a la séptima.
Capítulo 16. Capítulo 16 del Apocalipsis. Verso número 12. ¿Listos? Ok. Capítulo 16, verso número 12. Apocalipsis 16, verso número 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del norte. Ya lo hemos visto. ¿Sí? Los reyes del oriente. Ya lo hemos visto, hermanos, esto del río Éufrates. ¿Desde cuándo se está secando el río Éufrates? Era un río, hermanos, caudaloso, donde navegaban muchos barcos ya grandes, pequeños y grandes, pero era un río caudaloso. Hoy, hermanos, son charquitos. Ya se pasan, hermanos, a pie. Ya no hay barcos, ya no hay lanchas. Se acabó, se está secando. Pues ya, hermanos, falta poquito para que esté totalmente seco. Ya está, hermanos. Vean, hermanos, los detalles que tienen que suceder para que los reyes del oriente puedan pasar por ahí. ¿A dónde? A Israel. Porque van a ser invitados por el presidente de Rusia, que a lo mejor viene siendo Vladimir Putin, o a lo mejor el que lo suceda. ¿Sí? Pero bueno, esto está pronto a que se pueda, hermanos, pues llevar a cabo. Verso número 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, ¿sí? Sus vestiduras, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí está, hermanos. ¿A quiénes los va a reunir, hermanos, en Israel? A todos los reyes del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para hacer la tercera guerra mundial. Y cuando estén ahí, hermanos, entonces viene Jesucristo y acaba con todos ellos. Por la ira de Dios, hermanos, en el mundo, de todos los destrozos que han hecho. Porque han destruido la tierra. ¿Sí? Bien, esto es la sexta plaga. ¿Sí? Ya pasó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y la sexta plaga es la tercera guerra mundial. Verso número 17. ¿Sí? Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces, truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furor, de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo del peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Hermanos, aquí viene el terremoto final. La séptima plaga. La séptima plaga. ¿Sí? ¿Y cuál es ese terremoto final? La falla de San Andrés. Es la falla de San Andrés. La falla de San Andrés está actuando en todo el mundo. ¿Sí? Y cuando venga, hermanos, ese terremoto, dice que las islas van a desaparecer. Las torres de las ciudades, los edificios grandes, se van a venir abajo, hermanos. No va a quedar nada. Si los montes van a desaparecer, hermanos, el Popo, ¿por dónde anda el Popo? No sé por dónde, pero por ahí está el Popo. Hermanos, todos van a quedar chaparritos. Chaparritos, hermanos.
Parejito. Aquí no se para junta, ¿no? Y entonces, hermanos, todavía no aparece Jesucristo en la tierra. Todavía no aparece Jesucristo en las nubes. Todavía no, hermanos. ¿Sí? Entonces viene, hermanos, ese es el orden que nosotros debemos de tener. ¿Para qué, hermanos? Para estar preparados. Para que todo lo que venga, hermanos, nosotros estemos, dice el profeta Isaías en el capítulo 20, verso 26 o 26, 20, dice: pueblo mío, entra a tus aposentos por un momento mientras pasa la ira de Dios. Y nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, para todo lo que viene. Hay una situación tremendamente grande sobre todo lo que viene. ¿Qué debemos de hacer? Estar en pías y santas conversaciones para que estemos, hermanos, bien juntos, bien unidos y tengamos la grande oportunidad, si Dios lo permite, si Dios quiere, de ver todo lo que está pasando, para que nosotros, hermanos, estemos bien agarrados en la fe de nuestro Señor Jesucristo y podamos dar testimonio de todo lo que está viniendo. Y preparar a la gente que no sabe nada de esto, hermanos, prepararla, ¿para qué, hermanos? Para que también tengan el mar de vidrio sobre ellos. O sea que estamos a paso 5 años. No quiero decirlo, hermanos, pero fijémonos. Vamos otra vez, ya con esto terminamos. Vamos otra vez a Ezequiel, capítulo 38. Capítulo 39. Sigue hablando de Gog, sigue hablando de esta nación. Dice, capítulo número 39, verso número 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos y paveses, arcos y saetas, bastones de mano y lanzas, y las quemarán en fuego por 7 años. ¿Sí? Vean, hermanos, cuando venga la tercera guerra mundial, que va a ser contra Israel, y que Israel, hermanos, va a ser liberado precisamente por Jesucristo, hermanos, de lo que ya vimos, entonces dice que Israel, hermanos, por 7 años va a estar quitando, hermanos, todo eso, todo lo que quedó de la guerra, todo eso lo van a quitar. Dice el verso 10: no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que los robaron, dice el Señor Jehová. Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente de la mar, y obstruirán el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Quiere decir, hermanos, que cuando se toque la trompeta final, no pensemos que se toca y inmediatamente, hermanos, aparece Jesucristo en la norma. Hay un tiempo, y ese tiempo, por eso dice Jesucristo, porque nadie sabe cuándo será, cuando venga Jesucristo sobre las nubes. El día y la hora, nadie lo sabe. ¿Por qué? Aquí se habla de 7 años y de 7 meses para limpiar la tierra donde fue acabado Gog. Rusia, hermanos, va a acabar, va a desaparecer. Y no nada más Rusia, todas las naciones que vinieron contra Israel, hermanos, ahí se va a acabar. Pero nadie sabe el día y la hora cuando Jesucristo aparece en las nubes. Porque esos 7 meses es para limpiar la tierra. Por eso es que nos pone de señal el diluvio. Sabemos que habla del diluvio y ya se metieron en el arca y todo, pero no cayó luego la lluvia. Sino tendrá que pasar un tiempo. Exactamente. Y aquí estos 7 meses son literales, hermano. Esos 7 son literales. Aquí sí son literales.
Y esos 7 años para limpiar todo lo de la guerra son literales. 7 meses. Entonces, hermanos, si de la sexta trompeta, hermanos, que se tocó aproximadamente como por el año de la Primera Guerra Mundial, poquitos años más para acá, de la sexta trompeta, hermanos, y todavía en el año de 1945, en la Segunda Guerra Mundial, ahí todavía, hermanos, viene siendo esta secuencia de la sexta trompeta. Hermanos, ¿cuántos años pasaron? ¿O han pasado? Ya muchos años, hermanos. Cuando se toque el tiempo del toque de la trompeta, va a haber su tiempo. ¿Qué tiempo va a ser? Solamente Dios lo sabe. Nadie, ni Jesucristo, ni los ángeles saben cuándo tendrá que aparecer Jesucristo en las nubes. El Padre, hermanos, en su sola potestad, sabrá cuándo va a ser ese día. Pero tenemos muchas señales. Y las señales, hermanos, ahorita con la política de todo lo que estamos viendo, hermanos, no les da emoción. No sienten ansias porque siga adelantándose esto, hermanos, para ver qué sucede. Hermanos, a mí sí me interesa todo eso. Nosotros sí nos da Esa curiosidad o esa emoción. nosotros no queremos que llegue ese tiempo. Claro, y menos los reyes de la tierra. No, pues menos ellos. Pero hermanos, estamos en tiempos proféticos al 100% de todo lo que la palabra del Señor habla, para que todos nosotros estemos apercibidos de las cosas que están sucediendo en el mundo entero. Así que, hermanos, esto que está sucediendo en Rusia no es la tercera guerra mundial. Se tiene que preparar todos. Pero, hermanos, cuando todo esto venga, hermanos, tiene que venir la persecución. La persecución ya empezó. Ya empezó, hermanos. Esperemos para el año que viene cómo se tiene que cumplir, hermanos, esa persecución. Y la persecución no tarda mucho tiempo, hermanos. Es algo tan rápido que tiene que suceder para que las plagas sobre la tierra vengan, hermanos, y se pueda cumplir toda la profecía. Estemos pendientes de todo lo que está sucediendo allá, hermanos, del otro lado del mundo, porque aquí solamente somos espectadores de todo aquello que está sucediendo allá. ¿Sí, hermano? Una última pregunta, y si el tiempo ya está muy cerca, ¿qué es lo que hay que hacer? Como ahorita, aprovechando el tiempo, analizando la palabra de Dios para ver qué es lo que más va sucediendo. Que va a haber el tiempo en que ya no podamos reunirnos, eso va a suceder. Sí, va a llegar. Entonces estemos preparados para eso. Ahorita, hermanos, bendito sea Dios, que le estamos entonando cantos al Señor, que estamos liberados de esta pandemia, que estamos nosotros cubiertos por la misericordia de Dios. Amén. Que tenemos, hermanos, la gran fe en nuestro Señor, de que estamos nosotros haciendo la voluntad del Padre, de la de Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor lo bendiga.